Bien, hermanos, el Señor les bendiga a todos ustedes. Les saludo con la paz y con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le doy al Señor por permitirme una vez más estar en Facebook para hacer el programa de este día. Gracias le doy al Señor por eso. Ya hace 3 semanas, más o menos 4 semanas, que no estoy haciendo programas en Facebook. Eso debido a un viaje que hice con mi amada esposa, un viaje misionero que hicimos ahí a la provincia de Misiones. Agradecido al Señor por ese viaje, agradecidos a los hermanos de Misiones por cómo nos recibieron. Gracias le doy al Señor por el pastor Richard de Paraíso y por su familia, su amada esposa, los hermanos de la congregación, el hermano Carlos, su amada esposa, también la hermana Gladys y su amado esposo, y bueno, muchos hermanos más, que en el hermano Alberto, su amada esposa, bueno, los hermanos de Piraí. Señor bendiga grandemente a cada uno, hermano. No me acuerdo de todos y le pido perdón por eso. La verdad que fue una linda estadía de 2 semanas que estuvimos ahí. Agradecido al hermano Rubén, que estuvo dispuesto siempre, que el Señor le dé 100 veces más a nuestro hermano Rubén por su atención, por habernos alojado en su casa y bueno, por haber provisto el medio para que nosotros podamos viajar y predicar en todos los lugares que pudimos. Y el Señor bendiga grandemente. También por las invitaciones que los hermanos nos han hecho a sus hogares, también le agradezco mucho al Señor. Y sobre todo quiero agradecerles al Señor por el encuentro que tuvimos con el pastor Jorge Gamarra. Gracias al Señor que después de tanto tiempo nos volvemos a ver y nos pudimos estrechar en un abrazo. Contento mi corazón vino desde Misiones porque pude abrazarme con mi amigo, el pastor Jorge Gamarra, que está haciendo un trabajo allá en Misiones, queriendo establecer esta verdad del Evangelio de Pablo. Señor bendiga a su hijo, a Esteban, a la hermana Sara, la esposa de Esteban, y bueno, a la hermana Nilda, por supuesto, la esposa del hermano Jorge, que nos atendió tan bien, y bueno, y hemos sido muy bien recibidos en todos lados, hermano. Gracias le damos al Señor, también al pastor Alonzón, a su familia, un abrazo grande, grande para el siervo que está en Misiones y bueno, trabajando duramente para establecer, ¿no?, el Evangelio. Ya hace años que está el hermano allí y nosotros solamente fuimos a regar un poco lo que otros sembraron. Gracias le doy al Señor, muchas gracias. No, bueno, en esta mañana nos acercamos por medio de este medio para poder compartirles una porción de la palabra del Señor. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es compartirles a ustedes el Evangelio después de la cruz. Tenemos también el Evangelio delante de la cruz, ¿no?, que es el Evangelio que predicó Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 2, pero también tenemos el Evangelio después de la cruz. Y bueno, y este es un misterio revelado. Muchos predican el Evangelio delante de la cruz, y cuando nosotros estamos delante de la cruz, estamos de frente a la cruz. Cuando uno está de frente a la cruz, ese es el mensaje para el pecador. Dios le está invitando a través de su Hijo Jesucristo crucificado, le está invitando a, a pasar por la puerta es Cristo, a pasar por la puerta e ir del otro lado de la cruz. Y ahí hay otro mensaje completamente diferente que Dios le reveló al apóstol Pablo, al apóstol de los gentiles, ¿no?, para que nosotros pudiéramos alcanzar lo que está detrás de la cruz. Porque lo que está detrás de la cruz no es lo mismo que lo que está delante de la cruz. Delante de la cruz está la salvación, la vida eterna, la justificación, la regeneración de nuestro espíritu, el nuevo nacimiento y muchas bendiciones más. Pero detrás de la cruz hay otras cosas para alcanzar, pero solamente aquellos que son justos, aquellos que han sido salvados, aquellos que han recibido todo lo que está antes de la cruz,
ellos lo alcanzan. Solamente los que fueron salvados y los que alcanzaron el nuevo nacimiento y la vida eterna. Por eso el Evangelio de Jesús y el Evangelio del Señor Jesucristo resucitado. ¿No? El Evangelio de Jesús es antes de la cruz y el Evangelio del Señor Jesucristo resucitado es después de la cruz. Porque no nos olvidemos que el Señor le reveló a Pablo, se le apareció a Pablo camino a Damasco, después de que él había muerto en la cruz del Calvario, después de que él había resucitado, él se le apareció a Pablo como una luz incandescente, ¿no? Que lo dejó ciego al apóstol Pablo, y bueno, y ahí lo llamó para la obra del ministerio. Gloria al nombre del Señor. Pero ese fue el Señor Jesucristo resucitado. Ese es el Evangelio que está detrás de la cruz. Ya lo hemos hablado a este tema. El Evangelio que está antes de la cruz es el Evangelio de nuestra salvación, de nuestra justificación, de nuestra regeneración. Es el Evangelio, ¿no?, que Dios vino a ofrecer al hombre, primeramente a los judíos y después a los gentiles, pero los judíos lo rechazaron y ahora Jesús es nuestro, ¿no? Es nuestro. Este es el tiempo de los gentiles, donde nosotros podemos alcanzar la salvación, la vida eterna, la inmortalidad, sencillamente por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sencillamente así. Nosotros no vamos a ser salvos por obra, ¿no?, como dice ahí en Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, sino que vamos a ser salvos por medio de la fe, ¿no? Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, dice. Fíjese ahí, lo dice claramente en el capítulo 2 de Efesios, espero no equivocarme del versículo, dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces nosotros ahora estamos en el Evangelio después de la cruz. Nosotros ya hemos pasado por la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces nosotros entramos a través de lo que Cristo hizo, no entramos y quedamos detrás de la cruz, y cuando entramos recibimos la salvación, la vida eterna, la justificación, la regeneración de nuestro espíritu, el nuevo nacimiento, ¿no?, el poder del Espíritu Santo en otras lenguas. Hemos recibido todo para que ahora podamos ser guiados solamente por un líder que es la palabra de Dios. Gracias le damos al Señor por eso. Bueno, saludo a todos los hermanos, a mi hermano Nicolás, que está en Córdoba, al hermano, a su amada esposa y a Timoteo y a todas las personas que estén con ellos en aquel lugar. Saludamos a los hermanos de Bariloche, el Señor le bendiga a nuestra hermana amada, a su amado esposo. Saludamos a los hermanos que están en Bolivia. El Señor le bendiga a nuestro hermano Juan, al hermano Rosemary, que lo vamos a estar esperando en este mes, con la ayuda a principios del mes que viene. El Señor le bendiga. Saludamos al pastor Néstor Díaz, que el Señor bendiga la vida de su vida y la vida de su amada esposa, la congregación. Saludo también con un abrazo fraternal al hermano Dante, el carnicero, le digo yo con todo respeto a mi amado hermano el pastor Dante, que el Señor bendiga grandemente la vida del pastor y de su congregación. Alabado sea el Señor. Saludo al hermano Antonio Villarreal. El Señor bendiga grandemente la vida de nuestro hermano, la vida del hermano Gustavo Iperaguirre, también de la hermana su esposa, que el Señor bendiga grandemente, a mi hermana, también le pido oración, hermano, por la hermana Mari del Mirador, que está pasando un momento de internación en el hospital. Sigamos orando por ella ya está en victoria. Bueno, hermanos amados, alabado sea el Señor. Contento de estar una vez más con todos ustedes. Así que vamos a estar todos los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana, para que ustedes tengan el horario para poder escucharnos, para que nos envíen un mensaje, un saludo, para darnos aliento para seguir con estas predicaciones, amados del Señor. También quiero saludar a nuestro hermano Reinaldo, que está al Mar del Plata. Que el Señor bendiga y lo saque en victoria a nuestro hermano Reinaldo. Y a su hermana, su querida esposa, nuestra hermana Ana. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Mercedes en Catamarca.
el Señor bendiga grandemente a la vida de mi hermana Mercedes, de su hijo Víctor, ¿no? Y bueno, y de todos sus hijos, que el Señor le bendiga grandemente, y también de su hija. También, hermano, no nos olvidemos que tenemos elecciones el día domingo, oremos por nuestro país y que sea Dios aquel que ponga quien nos va a dirigir o va a dirigir esta patria, que sea Dios el que lo ponga. No, nosotros cada uno tenemos nuestra decisión, pero pensemos que Dios nos va a guiar a todos y Dios no nos guía de los dos lados, a un lado solo nos guía el Señor. Por tanto, le bendigo nuestras elecciones que van a venir el día domingo y que sea la voluntad de Dios. Amén, hermano. Bueno, gloria en nombre del Señor. El domingo no tenemos reunión en nuestra iglesia porque es culto. Se aproxima nuestro aniversario de la iglesia. Bueno, están todos invitados para que puedan acompañarnos. Ahí va a haber apartamiento. No, apartaremos a 2 pastores, un maestro de la palabra y tal vez un diácono o una diaconisa. Gracias le damos al Señor, hermano, por todo. Gloria en nombre del Señor. Bueno, vamos a ir a una porción de la palabra de esta mañana. Gloria en nombre del Señor. No sé si la he saludado a mi amada esposa, no sé, pero no quisiera pasar por alto ese saludo. Te saludo, amor, y bueno, el Señor nos siga bendiciendo y nos siga acompañando, ¿no? En este proyecto de vida que tenemos, al final de nuestra vida, por así decirlo. Es un proyecto que me encanta, que me gusta y que yo sé que es la voluntad de Dios que sigamos viajando, pero no viaje de placer, sino desde viaje misionero. No, yo fui apartado como misionero ya hace muchos años por mi querido y amado pastor Ignacio de los Santos. Y bueno, este es un viaje misionero que el Señor nos abrió puertas por todos lados. Y quisiéramos seguir haciendo estos viajes, llevando este Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, el Evangelio después de la cruz, no antes de la cruz solamente, porque el Evangelio completo es antes de la cruz y después de la cruz. A los que no son salvos les predicamos el Evangelio antes de la cruz y a los que son salvos les predicamos el Evangelio después de la cruz. Y bueno, y ese es el deseo que Dios pone en nuestro corazón de poder seguir con nuestros viajes misioneros, recorriendo por todo el país, por todos lados, donde el Señor nos mande, ahí vamos a estar, llevando la palabra de Dios con humildad y sabiendo que el Señor es el que produce prodigios, milagros y maravillas, liberación, resucita a los muertos, todo eso sabemos, pero también sabemos que el Señor transforma las vidas por medio de su palabra, del conocimiento de su palabra. Por eso, hermano, le pido sus oraciones a nuestro favor. Necesitamos su apoyo en oración, que nos ayuden para que podamos nosotros salir y poder predicar este Evangelio de esta gracia en esta última etapa de nuestra vida. Gloria en nombre del Señor. Acá en la iglesia local, hermanos ya están preparados para estar al frente. Estamos con la ayuda del Señor formando un ministerio para que todo esté conforme a la palabra. Gracias le doy al Señor, amado del Señor. Estoy muy gozoso, muy contento, ¿no?, por este viaje que hemos hecho y por lo que nos espera más adelante. Gloria en nombre del Señor. Y el Evangelio después de la cruz es un misterio, ¿no?, que tiene que ser revelado a la iglesia que no lo conoce. No, primeramente tiene que ser revelado el Cristo resucitado. Jesús resucitó de entre los muertos, ¿no? Y ese es el Evangelio que el Cristo que apareció a Pablo, el Cristo después de la cruz apareció a Pablo y le reveló. Porque fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, dice, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, ¿vio? Llamado a ser apóstol. Bueno, él todavía no había viajado, él estaba ahí en su comienzo, llamado a ser apóstol, ¿no? Apartado para el Evangelio de Dios, así lo llamaba el apóstol Pablo.
el Evangelio de Dios, ¿no? Y sí, es de Dios nuestro Evangelio. ¿Por qué? Porque interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se puede predicar el Evangelio anulando a uno de ellos, como hablaba nuestro hermano Gustavo Iperaguirre, lo que escribió él y compartió en su Facebook sobre la Trinidad. ¿No? Dios son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en una divinidad. Y los tres son uno. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pero acá el apóstol Pablo dice apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido. Él había prometido este Evangelio. El Señor había prometido, no por los profetas, dice, gloria al nombre del Señor, ¿no? Que había prometido por los profetas en las Santas Escrituras. Y eso lo podemos ver también ahí en el capítulo 3:21, ¿no? Donde Pablo dice, mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿no? ¿Qué había prometido Dios por medio de las Santas Escrituras? El Evangelio. ¿De qué trata el Evangelio? De la justicia de Dios, porque dice, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Entonces vio qué es lo que está trayendo Dios, ¿no? Por medio del Evangelio que le reveló a Pablo, al apóstol Pablo. Está trayendo la justicia que estaba en la ley. Estaba trayendo la justicia, ahora que por medio de esa justicia él podía salvar a todo aquel que cree en Jesucristo, ¿no? Él no comete ninguna injusticia que salvar al pecador sin obras, ¿no? Él al contrario, él al morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario y ocupar el lugar del pecador que cree, ¿no? Él no es injusto para salvarlo. ¿Por qué? Porque él creyó en Jesucristo. Jesucristo llevó su culpa en el madero y ahora lo salva a este que cree. Porque después más abajo lo dice, en el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil. Entonces nosotros vemos que los profetas y la Santa Escritura hablaban de que Dios iba a manifestar su justicia, ¿no? Y cuando Dios manifestaba su justicia, ¿no? Él no iba a cometer ninguna injusticia. ¿Por qué? Porque Dios obró nuestra salvación, ¿no? Por medio de su Hijo. Y su Hijo alcanzó la justicia de la ley, ¿no? Para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación sin obras. Es maravilloso eso, hermano. Eso es precioso poder entender, ¿no? Que ahora somos salvos sin obras, sin hacer nada. Solamente creemos nada más. Creemos que ahora somos salvos, creemos que ahora tenemos vida eterna. Y bueno, y entonces eso es solamente por la fe. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que él había antes prometido por los profetas en sus santas escrituras, ¿no? Acerca de su Hijo, ¿no? Acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David. Este Hijo venía de la simiente de David. ¿Y qué significa? Que él tenía derecho a reinar. Él vino como rey, vio a este mundo. Él vino como rey. Él vino a reinar porque él era de la simiente de David. David fue rey de Israel. Él constituyó o proveyó todos los elementos para que se edificara el templo, y el templo lo edificó su hijo Salomón. Pero él era el rey, y el hijo que iba a heredar el reino de David fue Jesús, ¿no? Él era el hijo que iba a heredar el reino, si bien en lo natural heredó Salomón, pero en lo espiritual sabemos que el hijo de David es nuestro amado Señor Jesucristo, o la simiente, mejor dicho, la simiente, la descendencia. Entonces dice acerca de su hijo
que acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de Dios según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia. Fíjese, este Jesús fue declarado Hijo de Dios con potencia, con poder. Pero cuando vino como Jesús, Él se despojó de todo poder. Porque fíjese lo que dice ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, ¿no? Dice en el versículo, Filipenses capítulo 2, el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se ananadó, es decir, se negó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Vio? Hecho semejante a los hombres. Él se hizo semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Por lo cual también Dios le ensalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En la resurrección fue eso, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y de lo que están en la tierra y de lo que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice cuidad vuestra salvación con temor y temblor, sino que dice ocupaos de vuestra salvación. Nosotros no podemos cuidar nuestra salvación, sino que la salvación nos cuida a nosotros, porque la salvación es Cristo. El Cristo resucitado nos cuida a nosotros. Nosotros no lo podemos cuidar a Él porque Él no necesita que nosotros lo cuidemos, pero nosotros necesitamos que Él nos cuide, que Él nos guarde. Ahora, lo que podemos hacer es ocuparnos de nuestra salvación, ocuparnos del Señor, de ver qué necesita el Señor, cuál es su voluntad para nosotros, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. En eso nos tenemos que ocupar. Nos tenemos que ocupar en la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nos tenemos que ocupar en que la vida, esa salvación que nosotros hemos recibido, no porque hemos sido salvos por medio de la vida que hemos recibido, no, que esa vida vaya aumentando su estatura en nosotros hasta que llegue a ser un hombre espiritual. Entonces dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ocuparse de la salvación, ocuparse de Cristo, ocuparse de la vida que hemos recibido, proveerle a la vida que nosotros hemos recibido del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Eso es ocuparse de la salvación. Ocuparse de la salvación no es limpiar la iglesia. El ocuparse de la salvación no es limpiar los vidrios de la ventana de la iglesia ni los baños de la iglesia. No, ocuparse de la salvación es ocuparse de Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En nosotros, como vida. Cristo está en cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ocuparnos de Él. ¿Y de qué tenemos que hacer? Hacer su voluntad agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, que nos apartemos más y más y más y más del pecado del mundo y de la carne para vivir para Él. Eso es ocuparnos de nuestra salvación. Ocuparnos de nuestra salvación no es hacer una comida en la iglesia, ¿no? O una obra. No, ocuparnos de nuestra salvación es ocuparnos de Cristo, que vive dentro de nosotros, que ocuparnos de la vida eterna que está dentro de nosotros, es ocuparnos de nuestra salvación. ¿Vio? Y eso es precioso. Esto nos lleva, ¿cuánto de las 24 horas? Las 24 horas del día nos lleva. O nos ocupamos del Señor, y el Señor se ocupa de nosotros. Así como nosotros nos ocupamos de Él, Él se ocupa de nosotros. Él se hace responsable de nosotros, y nosotros nos ocupamos de Él, porque con Él estamos bien, con Él somos felices,
Él nos da gozo, nos da alegría, nos da prosperidad material. Él nos bendice. Entonces nos ocupamos de Cristo, ¿no? Por eso el pasaje que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadido. Entonces, ¿cuál es el reino de Dios? Es Cristo en nosotros. Nosotros tenemos al Rey del reino. Bueno, y nos ocupamos de Él. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto, bueno, se lo tenemos que pedir al hermano Gustavo que nos explique, porque él lo explicó muy lindo el otro día, en Peraguirre. Y bueno, él produce en nosotros el querer como el hacer por medio de esa vida que está en nosotros. La vida que está en nosotros, las cuales es Cristo resucitado, ¿no? Produce el querer y el hacer en nosotros, ¿no? Para que colaboremos con Él. Haced pues todo sin murmuraciones ni contiendas, porque para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa entre los cuales resplandecéis como luminares del mundo, reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, y me gozo y congratulo por todos vosotros. Pero yo quería leer la parte donde Jesús se despojó, ¿no? Se había despojado de todo su poder, se había despojado de su riqueza, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Yo quería leer esa parte. Y dice en el versículo, esperé que lo estoy buscando, hermano amado. Pero fíjese, hermano. Es como que lo perdí. Sabemos que el Señor Jesucristo, antes de encarnarse, Él se despojó de su divinidad, de su deidad, de su riqueza, de todo. Y se vino y se hizo un hombre común como nosotros. Ese fue Jesús, ¿no? Pero en la resurrección, Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Ese es Jesucristo. Entonces, cuando Jesús vino, Él dependía del Espíritu Santo. ¿Vio? Él dependía del Espíritu Santo para todo, para poder manifestar la vida del Padre, dependía del poder del Espíritu Santo. Por eso recibió el Espíritu Santo y por eso venció a Satanás en el desierto cuando fue tentado después de 40 días. Porque Jesús necesitaba el Espíritu Santo y en el río Jordán recibió el Espíritu Santo. Ese fue Jesús. Pero ahora el Señor Jesucristo fue resucitado con poder, ¿no? En la resurrección fue revestido con poder, con autoridad. Ahora el Espíritu Santo está sujeto a Cristo. Antes Cristo estaba sujeto en su humanidad, Él estaba sujeto al Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu Santo está sujeto a Cristo. Entonces, por eso el Señor lo enviaré. Es decir, que tenía una autoridad Jesús para Cristo resucitado. Si no me voy, el Espíritu no podrá venir. Yo lo enviaré, dijo. Y entonces, ¿por qué lo envió? Porque Él tenía una autoridad para hacerlo. Porque el Espíritu Santo no obedece a cualquiera. Entonces Él envió el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y ahora Él, ¿cómo se sostiene? Él se sostiene por la divinidad que Dios le ha dado nuevamente a Él. No por la deidad, por ser parte de la deidad, porque ahora es Dios. Bueno, y entonces predicar el Evangelio después de la cruz, eso es lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita el Evangelio después de la cruz. No, el Evangelio que está delante de la cruz nosotros ya lo recibimos. Usted ya es salvo. ¿Usted cuándo fue salvo? Cuando creyó con su corazón y confesó con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Bueno, usted ya hizo eso. Usted ya es salvo. No haga nada para ser salvo, porque si usted hace algo para ser salvo, entonces está anulando
el sacrificio que Cristo hizo para que usted y yo seamos salvos. Estamos pisando la sangre de Cristo. Estamos declarando que la sangre de Cristo que fue derramada no es suficiente para mi salvación. Entonces nosotros recibimos la salvación y la vida eterna, ¿no? Porque eso se recibe de este lado de la cruz. Yo recibo el nuevo nacimiento de este lado de la cruz. Recibo la vida eterna de este lado de la cruz. Recibo la salvación eterna de este lado de la cruz. Es decir, una vez que yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, por medio de lo que dice ahí en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9, entonces yo ya recibo la salvación, recibo la justificación, recibo el nuevo nacimiento, recibo la vida eterna. Todo eso lo recibo por haber creído. Ahora, como soy salvo, voy a la iglesia. Ahora, como tengo vida eterna, me separo ahora del mundo y vivo la vida del cuerpo, la vida de la iglesia, ¿no? Eso es la consecuencia de haber sido salvado. Por haber sido salvado, entonces oro en el Espíritu a Dios continuamente, porque soy salvo. Entonces ahora tengo la capacidad de tener misericordia, de poder perdonar, de poder amar, porque soy salvo y tengo una vida nueva. La vida de Dios está en mí. Eso no para ser salvo, sino porque soy salvo. Y bueno, y ahora tengo que aprender a vivir en esta nueva vida. ¿Y quién me la va a enseñar? El Cristo resucitado. ¿Qué hizo el Cristo resucitado para que usted y yo podamos aprender a vivir esta nueva vida? Nos levantó un apóstol. Apóstol significa enviado. Nos envió a un apóstol para que por medio de ese apóstol nosotros pudiéramos aprender cómo vivir esta nueva vida. ¿Vio? Necesitamos aprender a vivir en esta nueva vida. Y bueno, y el apóstol Pablo nos enseña del capítulo 1 de Romanos hasta la última carta que él escribió a cómo vivir la vida nueva, ¿vio? Para novedad de vida. Eso también lo explica ahí en Romanos, porque nosotros teníamos impedimentos después de ser salvos, después de ser justificados, después de ser regenerados, teníamos impedimentos para vivir esta vida. Entonces Pablo nos muestra a nosotros que todos los impedimentos que nosotros teníamos, Cristo lo crucificó y lo sacó de nuestro camino. Porque fíjese lo que dice ahí, en el capítulo Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente con él a muerte. ¿Quién fue sepultado a muerte? El hombre viejo, la vida vieja, por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, ¿no? Así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que nosotros tenemos que creer por la fe que la vida vieja Cristo la llevó a la cruz y la crucificó hace 2000 años atrás, ¿no? Y bueno, y así declara la fe. Entonces ahora vemos que nosotros somos una nueva creación y que estamos capacitados a vivir una vida espiritual por medio de lo que Cristo hizo, no por medio de lo que yo hago. Pero yo no oro para poder vivir una vida nueva, ¿no? Yo a lo sumo puedo orar para que la vida nueva que está en mí se pueda manifestar. Se pueda manifestar y que toda la gloria y la honra sea para el Señor. Es maravilloso este tema de Jesús y de Jesucristo, ¿no? Este tema hay que hablarlo 1000 veces, no una vez hablado, una vez aprendido. Esto nosotros vemos que lo tenemos que volver a repetir cada tanto. Entonces Jesús y Jesucristo. Jesús es antes de la cruz. Él se hizo carne, se hizo siervo. Él nació de una mujer llamada María, ¿no? Él vivió 33 años y medio sobre esta tierra. Jesús andaba sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos que estaban en las cárceles espirituales, en la locura, ¿no? Liberó a los cuerpos de las personas que estaban endemoniados. Todo eso hizo Jesús, ¿no? Y Jesús dijo, y haréis mayores señales que las que yo hice, dijo el Señor Jesús. Pero después viene el Señor Jesucristo resucitado, que se encuentra con el apóstol Pablo camino a Damasco. Le dice que es necesario, le dice a Ananías, ora por él porque él es instrumento escogido para llevar el mensaje, la palabra, el evangelio, no a los reyes, a los príncipes y hasta lo último de la tierra.
Entonces le comisionó a este hombre un trabajo, que era llevar la verdad del Evangelio a todas las naciones. Y el apóstol Pablo dice, con respecto a lo que él predicaba, él dice que él no lo aprendió de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Fíjese lo que dice acá. Dice, y esto escribo, y esto que os escribo he aquí delante de Dios, no miento, mas a ningún otro de los apóstoles vi sino a Jacobo y al hermano del Señor. Y después dice el apóstol Pablo, después fui a las partes de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Y el versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Yo no lo recibí de ningún otro apóstol. Ningún otro apóstol que estuvo con el Señor, caminó con Jesús, me dio a entender este evangelio. Pues no lo recibí, pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y usted dice, entonces el evangelio se recibe por medio de una revelación. En cierta forma es así, pero no nos olvidemos lo que dice en Filipenses, en Efesios, donde el apóstol Pablo nos hace saber la manera en cómo Dios hace que el evangelio sea aprendido, ¿no? Porque dice, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores o maestros, para perfeccionar a los santos, para la edificación del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces fíjese, están los apóstoles, están los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, para poder perfeccionar a los santos. ¿Qué perfeccionan? Lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 11 de Romanos. Dice en el 10, rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para repartir con vosotros algún don espiritual, para confirmaros, para establecerlos. Entonces usted puede creer muchas cosas, pero usted tiene que ser confirmado en lo que usted cree. Y eso solamente lo puede confirmar, ¿no?, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Porque tal vez usted crea algo, que usted tiene un don, o que usted tiene un ministerio, y entonces el Evangelio que Pablo recibió lo va a confirmar a usted si realmente ese don es de Dios y ese ministerio Dios le ha dado. Y si no, le va a decir que no es así como usted está interpretando. Entonces ahí está, el Evangelio de nuestro Señor Jesús y el Evangelio del Señor Jesucristo hacen un solo Evangelio, ¿no? Es un solo Evangelio, porque no puede haber iglesia sin salvación, sin justificación, sin regeneración. No puede haber iglesia, no puede haber cuerpo de Cristo sin la vida eterna, ¿no? Sin la santificación progresiva. No puede haber cuerpo de Cristo, y eso lo logró Jesús. Él logró todo eso en la cruz del Calvario. Pero este Señor Jesucristo, resucitado, es el que estableció la vida nueva para nosotros. Él cuando resucitó, Él resucitó con una vida nueva. Es la vida del Padre, una vida todopoderosa, que no puede ser contaminada ni ensuciada por nosotros. Nosotros no podemos traer mancha a esa vida. Porque esa vida no puede ser manchada ni puede ser perjudicada, porque es santa, santa, santa. No, esa vida no se puede relacionar con el pecado nunca, jamás. No, bueno, hay muchas cosas para decir, hermano. Lo importante que espero que el Señor en esta mañana le pueda hacer entender a usted una cosa, ¿no? La necesidad, ¿no?, de que entender, ¿no?, que hay el Evangelio de la cruz y el Evangelio después de la cruz, ¿no? Los hermanos que predican el Evangelio de la cruz
llevan a los hermanos a la salvación por medio de las obras, ¿no? Pero ese ni siquiera es el Evangelio de la cruz, porque el Evangelio de la cruz no fue una... Jesús no fue salvo por medio de las obras, ¿no? De las obras que él hizo. Jesús fue salvo por medio de la fe, porque él agradó al Padre, él creyó en todo lo que el Padre le había prometido. Él creyó que el Padre lo iba a resucitar al tercer día y lo iba a poner sobre todo principado y potestad. Él creyó en el galardón que fue puesto delante de sus ojos y no retrocedió. Él creyó. Jesús fue salvo por la fe y nosotros somos salvos al igual que Él por la fe, ¿no? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Eso en la salvación que Cristo obró para nosotros fue por la fe y nosotros la tenemos que recibir por la fe y para vivir una vida de justicia. Bueno, gloria al nombre del Señor, hermanos amados. Espero que usted esté entendiendo la palabra del Señor. Es muy importante que usted pueda encontrarse con este conocimiento revelado de la palabra. ¿No? Hablamos de Jesús y hablamos de Jesucristo. Uno es el hombre y el otro es Dios, ¿no? Uno estuvo aquí durante 33 años y otro es el Espíritu que da vida y vive en nosotros. Nosotros tenemos la vida de la nueva creación en nosotros, ¿no? Tenemos la vida del Cristo resucitados en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí. En Filipenses me alcanza el hermano Gustavo y Peraguirre me está alcanzando un versículo que lo quiero leer. En Filipenses capítulo 2, versículo 5. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y ahí está cuando el Señor se despojó, ¿no?, de todo lo que Él era, cuando Él vivía en la eternidad con el Padre, para poder venir y salvarnos a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y esto es maravilloso, ¿no? Nosotros ahora nos toca despojarnos a nosotros, ¿no? Nosotros no para ser salvos, porque somos salvos, no para alcanzar la vida eterna, porque la hemos alcanzado. Tenemos que despojarnos, como dice Pablo, el Evangelio de Pablo, en el capítulo 4 de Efesios, y espero encontrarlo, hermano, el capítulo 4, donde Pablo dice, en el versículo 20, en el versículo, gloria al nombre del Señor, vamos a leer desde el 21. Pero lo habéis oído y habéis sido por él enseñado como la verdad está en Jesús, a que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos del error, que dejéis, que os despojéis del hombre viejo. Y en el capítulo en Colosense, después con un libro más adelante, o 2 libros más adelante, Pablo dice en el capítulo 3, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. Entonces, ¿vio? Eso enseña el Evangelio del Cristo resucitado, ¿no? Que nosotros tenemos que despojarnos del hombre viejo, de la vida vieja. El hombre viejo no es la carne, no, la carne es el vaso que contiene un tesoro. Bueno, el hombre viejo es la vida vieja que nosotros teníamos en Adán. Ese es el hombre viejo. Nosotros nos despojamos del hombre viejo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús llevó al hombre viejo a la cruz y lo crucificó, ¿no? Lo mató, lo enterró y nunca más resucitó. Ese trabajo lo hizo Jesús. Entonces ese es el hombre viejo, la vida vieja de Adán que nosotros teníamos. Entonces Pablo les exhorta a
a los efesios a que se despojen de esa vida. Y en Colosenses ellos ya se habían despojado de esa vida. Entonces, si nosotros nos despojamos de la vieja vida, si ya no, entonces no tenemos que mentirnos los unos a los otros, ¿no? No tenemos que engañarnos los unos a los otros, no tiene que haber ira, ni enojo los unos a los otros, ni malicia, ni torpes palabras de vuestra boca los unos a los otros, si nos despojamos del hombre viejo, no mintamos los unos a los otros, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. Nos despojamos del hombre viejo. Y eso como es por la fe. Por la fe nosotros ya no tenemos hombre viejo, ahora tenemos una nueva creación. Ahora somos una nueva creación en Cristo ahora. No, las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Por eso el diablo trata en todo lo posible que la iglesia no conozca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Él tolera hasta la cruz y hasta ahí nomás, porque ni la cruz tolera a Satanás, porque la cruz es, en cierta medida, es la liberación del hombre de su esclavitud al pecado. Por medio de la cruz, el hombre fue libre de la esclavitud del pecado, pero el diablo no le permite al hombre, al cristiano, a los pastores que prediquen la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él les permite que prediquen otros temas en que entretienen, temas en que los hace sentir bien a los hermanos por un momento, pero no quiere que el Evangelio verdadero se predique porque los hermanos se apropian de lo que Cristo hizo por ellos, llevando su viejo hombre, su vieja vida a la muerte, y ahora haciéndole ver que ellos tienen una nueva vida y que esa vida no puede ser reducida a esclavitud, ¿no? Y menos del pecado y menos del diablo, ¿no? Esa vida que nosotros ahora tenemos nos hace a nosotros, nos da una nueva identidad. ¿Qué identidad nos da? Ahora nos da la identidad de hijos de Dios, de hijas de Dios ahora. Entonces, qué maravilloso esto, hermanos amados, que podamos nosotros conocer el Evangelio después de la cruz también. ¿No? Después que el Señor le reveló al apóstol Pablo, Él es nuestro apóstol. No necesitamos otro apóstol. ¿Para qué queremos otro apóstol? No queremos otro apóstol. Ya el Señor envió el mensajero, ya nos trajo el mensaje. Ahora necesitamos nosotros perfeccionar a los santos. Tenemos el apóstol, necesitamos ahora profetas, evangelistas, maestros y pastores en la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Esto es fascinante, esto es maravilloso, poder expresarlo, poder transmitírselo a su corazón, hermano. No, usted que hace tantos años está tratando de salvarse, a usted que le enseñaron que si no permanece fiel hasta el fin no será salvo, yo le digo que esa parte de la Escritura no está relacionada con la iglesia, sino con las señales que vendrán en el tiempo futuro, ¿no? Y aquel que permaneciese fiel hasta el fin será salvo, pero ahí está hablando en relación con las grandes persecuciones y por el tiempo de la tribulación y la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a nosotros? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces nosotros fuimos liberados ¿por medio de qué? Por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo nos salvó con una salvación presente, con una salvación futura y eterna. Fíjese, hermanos amados, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado es el Evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo, y no tenemos que predicar en la iglesia local otro Evangelio que no sea ese, ¿no? El Evangelio de la cruz ya lo han recibido los hermanos, por eso están en la iglesia, por eso están en las congregaciones, para escuchar el Evangelio que Dios le ha revelado al apóstol Pablo. No hay que predicar el Evangelio de la cruz dentro de la iglesia, muy poco, no hay necesidad de predicarlo tanto. Hay que predicar el Evangelio de la santificación, hay que predicar el Evangelio de la vida nueva, hay que predicar el Evangelio de que nosotros somos hijos de Dios, santos, justos y perfectos. Ese es el Evangelio, que ahora nosotros no tenemos que batallar contra el pecado, que el pecado fue vencido por medio de la resurrección de Cristo. Todos esos temas
No, el diablo no quiere que la iglesia lo predique. El diablo encerró a la iglesia, la engrilló a la iglesia y la tiene cautiva, ¿no?, en la ignorancia con respecto al evangelio del Cristo resucitado. La iglesia está impedida de conocer, y eso por medio de cuáles son los grilletes que el diablo puso para que los hermanos no puedan conocer el verdadero evangelio. Las denominaciones son grilletes que tiene la iglesia, las iglesias locales, y las denominaciones son creadas por Satanás. Satanás creó todas las denominaciones, pero la iglesia del Señor Jesucristo no tiene denominación. La iglesia es del Señor Jesucristo. Nosotros somos del Señor Jesucristo. No tenemos denominaciones. Y el evangelio que nosotros predicamos es después de la cruz. ¿A quién? A los hermanos. Predicamos el evangelio de la gracia. ¿A quiénes? A aquellos que no son salvos y a los que van entrando. Los que van entrando también tienen que escuchar el evangelio de la cruz dentro de la iglesia, ¿no? Porque ellos recién están dando los primeros pasos, pero sobre todo nosotros tenemos que predicar el evangelio de la cruz, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, hermano amado. Alabado sea el Señor. Doy gracias al Señor. Gracias a nuestro hermano Gustavo Iperaguirre, a su esposa, a nuestra hermana Liliana. El Señor le bendiga, y seguramente que habrá otros hermanos más todavía ahí que están escuchando en nuestro programa. Este no es un programa de entretenimiento. Este es un programa que trae entendimiento y luz a la palabra, ¿no?, a su vida, ¿no? La intención de estos programas es que usted pueda ser feliz en el Evangelio. Feliz, que pueda ser libre, pero que a la vez usted ame al Señor, ¿no? Si cuando nosotros amamos a una persona, estamos de alguna manera renunciando un poco a la libertad que nosotros tenemos, porque ya es como que estamos entregando parte de nuestra libertad a la persona que amamos. Bueno, eso pasa en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio no es que uno pueda hacer lo que quiere, no es que nosotros hacemos lo que la mujer dice, ¿no?, como muchos cargan, ¿no?, sino que nosotros por amor ya no vamos a jugar a la pelota, ya no vamos al pool, ya no vamos a lugares donde íbamos cuando éramos jóvenes, porque ahora estamos relacionados con una persona que amamos. Y por esa persona entonces nosotros ya perdemos un poco de la libertad que teníamos antes. Así es en el Evangelio. En el Evangelio nosotros somos libres hasta donde llega Cristo, ¿no? Somos libres en Cristo, ¿no? Somos libres para poder hacer feliz al Señor. Disculpen, hermano, me agarró un picazón en la garganta. Les saludo, hermanos amados, y espero que esta palabra les sea de bendición. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradezco, Señor, esta oportunidad que tú me has dado de hacer este programa. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos el lunes a las 9 de la mañana, hermano. Señor les bendiga.